Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. La semana pasada comencé con un seriado sobre las sólidas evidencias que existen históricamente sobre la persona de Jesús, de quien han dicho muchos escépticos subjetivos sin argumentos válidos, que fue solo un invento de la iglesia de aquel entonces para imponer su poder y que 2000 años después solo sigue siendo eso, un eco de un mito. Como dijo alguien por allí tan osadamente, y por cierto me causa mucha gracia la seguridad con la que pueden decir sus opiniones o argumentos, si es que se le pueden llamar argumentos, que Jesús fue solo un loco más, como muchos en su época, y está muerto y no volverá. ¿Qué cosas? Un loco más que dividió la historia en dos, muerto. Ya hubieran expuesto su cuerpo o sus detractores para ridiculizar la idea de la resurrección de Jesús y acabar con la farsa de los entonces primeros cristianos y listo. Se hubiese acabado el mito en cuestión de días. Pero no fue así. Así que, para quienes dicen eso, evidentemente son solo eco de su propia ignorancia y de la necesidad de saber muchas cosas que desconoce, y por eso hago seriados como estos que voy a estar dando por bastante tiempo en este podcast. Les recuerdo que la más alta crítica a historiadores y arqueólogos que han estudiado las civilizaciones de la humanidad a través de registros contundentes y contrastables reconocen que Jesús sí existió, reconocen su mensaje, su muerte en la cruz y su resurrección, y que no es un personaje ficticio inventado por algunos cuantos les convenía. Aunque en lo personal no le encuentro sentido que un grupo de personas hayan querido hablar de un Dios que vino a la tierra a morir en una cruz y resucitar al tercer día. Eso iba contra todo lo que el mundo podía admitir y aún le sigue costando admitir. Usar eso para tener poder sencillamente no tiene sentido. Los antiguos imperios no necesitaban usar personajes inventados para imponer su ideología. Sencillamente contaban con el poder económico y las armas para doblegar al débil y subyugarlo a sus criterios. Y ya está. Empecé en el episodio anterior a compartirles sobre las fuentes bíblicas y no bíblicas, sobre la historicidad de Jesús. Hoy pretendo continuar. Señores, como les decía, no es con el fin de envanecer tu mente de conocimiento, porque sabemos que para el mundo la predicación del Evangelio es locura y que la palabra misma cumplirá su propósito para el que fue enviada. Pues no se necesitan evidencias para que la palabra de Dios sea más poderosa, pero la evidencia es necesaria para que sea mostrada y quitar todo tropiezo que el escéptico pueda tener para conocer la verdad, y que eso Dios lo pueda usar para quitar entonces el corazón de piedra que todo ser humano tiene sin él, y pueda entonces, además de conocer esa verdad, aceptarla. No olvidemos esto, mis hermanos, las evidencias son para aquellos quienes demandan razón de nuestra fe, como lo dice Primera de Pedro 3:15, para que los argumentos ciegos de su propia condición sean expuestos como lo que son, mentiras que probablemente se la han creído y se convencen de ello. Y para nosotros como hijos, como cristianos, al conocer todas estas cosas maravillosas de lo sólida que es nuestra fe, pues que no es una fe ciega. Podemos amarlo con toda nuestra mente,
alma y corazón. No hay suicidio intelectual para seguir a Jesús, es todo lo contrario. Me encanta hablarles de lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios, lo verdadero que es nuestro amado Señor Jesús, que cambia vidas, que salva, que da paz, que transforma las vidas hoy, así como lo hizo en el pasado y lo seguirá haciendo. Sé que quienes tenemos una relación personal con Jesús no nos tienen que contar o convencer de quién fue, porque quienes le seguimos lo vivimos día a día. Pero es maravilloso que nos podamos regocijar con nuestras mentes también y no solo con nuestro corazón. Les decía que en el episodio anterior les mencioné de las fuentes bíblicas para la historicidad de Jesús como una prueba sólida, debido a que las mismas escrituras también han sido avaladas y respetadas por los historiadores como un documento confiable desde todos los puntos de vista con los que son evaluados todos los documentos históricos en la actualidad. De hecho, la Biblia es usada como soporte y guía para otras investigaciones que no tienen que ver con el mundo espiritual, pero que por su confiabilidad en la base, es la base que se usa para conocer el mundo y las civilizaciones. De manera que si se pudiera solamente confiar en estas fuentes bíblicas para conocer la historicidad de Jesús, sería suficiente. Sin embargo, existen muchas fuentes no bíblicas que sostienen que Jesús existió, que murió en una cruz, que resucitó y que sus seguidores se denominaron cristianos por él. Me referí a 3 fuentes no bíblicas en el primer episodio de esta serie, sobre el historiador romano Cornelio Tácito, quien mencionó la muerte de Cristo y la existencia de cristianos en Roma. Luciano el satírico del siglo II, quien habló con desdén de Cristo y de los cristianos. De Flavio Josefo, un historiador judío, quien hizo mención de la resurrección de Jesús y de todos los milagros que hizo. Habló de sus seguidores también. Y aunque los escritos de este historiador han sido objeto de mucho debate, sirven como un registro más que testifica sobre estos eventos, así que sirven también para el historiador. Y hoy continúo con Suetonio, del 120 después de Cristo, otro historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano, escritor de los anales de la casa imperial, que dijo lo siguiente, abro comillas: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Cretus, otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Esto está en los escritos sobre la vida de Claudio. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Eso, cierro comillas, esto está en los escritos sobre la vida de los Césares, que, como les digo, no son para beneficiar ni son para decir que son creyentes, sino más bien son hostiles, pero están registrando lo que existe y la vida de ellos. Las opiniones y la forma en cómo los adjetivaban era evidencia de que eran contrarios, que eran adversos, que no estaban en este movimiento, pero a nivel histórico es un registro que evidencia lo que está ocurriendo. Otra fuente es Plinio II, Plinio el Menor. Fue gobernador de Bitinia en Asia Menor en el 112 después de Cristo. Escribió al emperador Trajano pidiéndole consejo respecto de cómo tratar a los cristianos. Explicó que había estado matando a hombres y mujeres, niños y niñas. Eran tantos los que habían sufrido la muerte que él se preguntaba si debería continuar matando a todo el que se rebelase como cristiano o si debería matar solamente a algunos. Explicó que había hecho que los cristianos se inclinasen ante las estatuas de Trajano y prosigue contando que también los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse
textualmente dice este historiador, que no podía inducirse a un verdadero cristiano. Y en la misma carta prosigue que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y que allí cantaban versos alternados de un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. Imagínense todo esto, ¿no? Simplemente impresionante. La historia es muy contundente de cómo va narrando cada aspecto, cómo va describiéndose estas comunidades que van creciendo sólidas ante el hecho de que ese Dios, ese hombre que se dijo ser Dios y que lo comprobó al haber resucitado, porque de hecho lo predijo, y eso fue lo que llevó a que este movimiento ahora marcara una nueva era, ahora ya no muriera con esa derrota de la cruz, sino que ahora creció este grupo de firmes creyentes, y fue narrado por lo que estaba ocurriendo por distintos historiadores, ni siquiera que afectos a ellos, sino que narraba de lo que estaba ocurriendo. Es decir, que los cristianos no crecieron en un ambiente precisamente favorable hacia ellos. Más bien contaron con oposición, pero estuvieron firmes porque la evidencia de lo que vieron era innegable y no podían negarlo, y por eso se mantuvieron firmes. La historia es contundente, no hay queda de otra. Esto no puede ser, no se puede decir de un mito, de las características de un mito, no. Es clara la razón ante tanta evidencia del por qué no se ha podido hacer de que Jesús y su palabra se vuelva un mito, porque sencillamente es imposible. Hay demasiadas evidencias. Lo que escuchamos allí solo son ecos de cuando dicen estas cosas, de argumentos ignorantes y con un ímpetu necio de sencillamente negarlo, porque no quieren la responsabilidad moral de lo que significa seguir a Jesús. Pero de que sea un mito porque han investigado y descubrieron que era un mito, no es verdad. No es verdad. Acá tengo otra fuente no bíblica. Carta de Mara Bar Serapion. Registra que hay en el Museo Británico un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del año 73 después de Cristo, aun cuando no estamos seguros de cuánto tiempo más tarde. Esta carta fue enviada por un sirio llamado Mara Bar Serapio. Mara Bar Serapio estaba en prisión en aquel tiempo, pero escribió para alertar a su hijo en la búsqueda de la sabiduría, y le señala que aquellos que persiguieron a los sabios fueron cogidos por la desventura. Le demuestra como ejemplos las muertes de Sócrates, Pitágoras y Cristo. Y él preguntaba así en la carta, y les abro comillas para compartírselos. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Dice esta carta de Mara Bar Serapio. ¿Qué ventajas obtuvieron los atenienses por la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los samos fueron invadidos por el mar. Los judíos arruinados y expulsados de su tierra viven en completa dispersión. No sé tú, pero yo disfruto tanto ver cómo estamos llenos de la inevitable presencia de Dios en todo, ¿no? No hay manera de negarlo.
Bien dicen las escrituras en los salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras versiones es, tonto es el que dice que no existe Dios. Continúo con esta lista maravillosa de las fuentes no bíblicas sobre la historicidad de Jesús, es decir, de documentos no bíblicos que sin ninguna intención de beneficiar al Evangelio, y no me canso de repetirlo, registran la existencia de Jesús, de su vida, de su muerte en la cruz, de sus seguidores, incluso de su resurrección. Por cierto, para aquellos que están escuchando este podcast por primera vez, en cuanto a los tiempos y la separación de los tiempos de cuando ocurrieron a cuando fueron registrados o de las copias tempranas y cuán confiable puede ser un registro histórico que es aceptado para cualquier otro documento histórico. No solamente lo estoy hablando para los evangelios o para la vida de Jesús, lo estoy hablando que es un estándar para confiar en un documento histórico para cualquier otro documento histórico que pueda existir. Les invito para que puedan saber cómo manejar eso, si es, no, pero es que es 75 y Jesús fue 33 o 36, eso es muy lejos, o 110. Entonces, los invito a que vayan a escuchar la serie sobre la Biblia, la confiabilidad de la Biblia, que está fue en los meses de noviembre, diciembre. Lo pueden buscar bien sea en el canal en YouTube o donde quiera que me puedan estar escuchando de las distintas plataformas de podcast. Los invito a escuchar eso para que puedan comprender un poco más sobre eso y entonces entender series como estas donde hablo de tiempos, ¿no? Entonces, voy a continuar con las más fuentes no bíblicas para, derrumbar ese falso y débil argumento sobre que Jesús es un mito inventado por la iglesia. Eso se cae por sí solita. Y por supuesto también derrumba la hipótesis que dice que la Biblia es un libro que fue escrito por la manipulación y beneficio de unos cuantos emperadores. Mira, si así fuera, cosa que sabemos, por ejemplo, para ese argumento eslogan de que Constantino manipuló, ya Constantino para eso entonces ya tenía la Biblia compilada completa. O sea, eso no es así. Si así fuera, también tendrían que haber modificado todos los documentos históricos del mundo y eso no sucedió porque sencillamente no todos estaban a su alcance ni dominio. Bueno, aquí continúo con otra siguiente fuente. Tenemos aquí a Justino Mártir, quien presentó defensa ante el emperador Antonio Pío, hizo mención del informe de Pilato, informe que estaba preservado en los archivos imperiales. Él argumentó en su defensa las evidencias de lo que había vivido Jesús y del cómo todas estas cosas habían acontecido por las actas levantadas en tiempos de Poncio Pilato. Los investigadores sobre la vida de estos primeros cristianos describen a Justino Mártir como un filósofo, mártir y apologista también. Bien educado, parece haber tenido suficientes medios como para haber llevado una vida de estudio y de viajes, por ser un ansioso buscador de la verdad, golpeó sucesivamente a las puertas de muchas filosofías como el estoicismo, el aristotelianismo, el pitagorianismo, el platonismo, hasta que un día conoció del cristianismo. Así que este ferviente discípulo de Platón se convirtió en un creyente cristiano para luego dedicarse totalmente a propagar la religión cristiana. También registran sobre Jesús los talmudes judíos. Los talmudes judíos se hace referencia a Jesús como Ben Pandera. Esto es una fuente no bíblica que afirma la existencia de Jesús, de su historicidad, de que no es un mito, de que murió en la cruz, de que fue seguido como Dios, pero es un documento hostil, pero que a la vez no funciona porque es una evidencia de que es un documento que afirma su existencia y verdad. Estas referencias de Jesús como Ben Pandera, muchos eruditos dicen que Pandera es un juego de palabras, un uso que ridiculiza la palabra griega partenos, que significa virgen, llamándole así hijo de virgen.
José Klausner, un judío, dice que el nacimiento ilegítimo de Jesús era una idea corriente entre los judíos. Es decir, era un sarcasmo el decir así, hijo de virgen, de manera que los talmudes judíos no creían en Jesús como hijo de Dios. Se referían entonces como Ben Pandera, por la razón que les acabo de explicar. De sus escritos, en la Baraila, son de gran valor histórico. Existe un registro que expresa que en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshú y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días, diciendo que habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería, así lo registran ellos, y haber engañado y descaminado a Israel. Que todo el que tuviera algo que decir en su defensa acudiera para alegar a su favor. Pero que no se encontró a nadie y que lo defendiera y lo colgaron en la víspera de Pascua. Eso es lo que registra los talmudes judíos. El Almohauya, un discípulo del Yohanan que vivió en Palestina a fines del tercer siglo, añade que suponen ustedes, dice, para que Yeshú habían algún derecho de apelación, era un seductor y el misericordioso había dicho, no lo perdonarás ni lo ocultarás. Con Yeshú fue diferente, pues estaba próximo a la autoridad civil. Estos escritos demuestran que las autoridades judías no negaron la existencia de Jesús, ni que realizara señales y milagros, sino que los atribuyeron a actos de brujería por no querer, por supuesto, aceptar su deidad. El libro del Sanedrín también hace referencia a los discípulos de Jesús. Y en otro que decía Simeón ben Asai, dijo refiriéndose a Jesús, hallé una lista genealógica en Jerusalén en donde estaba inscrito el tal es un bastardo de una adúltera. Las ediciones corrientes de la Mishnah agregan para apoyar de Yeshua, quien en la misma Mishnah dice ¿quién es un bastardo? Todo aquel cuyos padres están expuestos a la muerte por el Bet Din, dejando lugar cualquier duda, acá a quien se refieren es a Jesús. Así que bueno, de acuerdo a los historiadores y expertos como Joseph Klausner, si gustan pueden averiguar más, no puede haber duda que las palabras escritas de los textos que les compartí, y había más, pero solo les compartí unos pocos para que tuvieran una idea. No hay duda de que las palabras allí escritas son el pasaje de fecha bastante temprana y de importancia fundamental en la historia que se relata, y lo primitivo de su carácter no admite discusión sobre la base de las leves variantes en los pasajes paralelos. Un dato interesante, por cierto, ya para ir terminando el episodio de hoy, les comparto este dato interesante que está en la Enciclopedia Británica. La más reciente edición utiliza 20.000 palabras para describir a esta persona de Jesús. Su descripción requirió más espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. Vaya espacio importante que ocupó y ocupa en la historia el nombre de Jesús. Para ser un loco más de la época o un muerto que no volverá, como dijo alguien por allí. Así que bueno, hasta aquí con esta parte de la serie en el día de hoy. En la próxima estaremos continuando con más evidencia sobre la vida de Jesús, de por qué fue crucificado y cómo esto forma parte de una sólida evidencia, no solo de su existencia, sino de su deidad. Así que no se lo pierdan. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales, me puedes buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo
en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.